100 por 20. Y el área 3, 80 por 10. Y podríamos decir que la sumatoria de las áreas es igual a 4.400, 5.200. No estoy trabajando con las unidades, ¿no? Estamos trabajando en milímetros. Ahí tengo. Entonces, para el caso, ¿cuánto sería el I raya? A ver. Lo vamos a poner aquí. Ayúdenme. Área 1 por el I raya 1. ¿Cuánto sería? El área ya la calculamos, ¿no es cierto? 200.040. ¿Cuánto es el I raya? ¿Ah? El área 1. El I raya sub 1. 120. 110. Pues 120. La mitad de 10. Aquí hay 10, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto es la altura total? 130. Menos 10. 120. 120. Más. Lo mismo para el área 2. Área 2, 2000. Por 60. tengo la mitad de 100, 50 y 10, 60, ¿no? Más 800 por 5. 800 Por 5. por 5. Y todo eso partido por el área 5.200. total, que es 5.200. ¿Me ayudan, por favor, chicos? ¿Me ayuda, se me ayuda? No tengo cálculo. Pero tiene teléfono. No tengo cálculo. No sé si me habrá pasado. Hay controversia. Lo colocamos entre paréntesis. Se lleva
Sí. ¿Cuánto? Lo 79,9. mismo de nuevo. Ya. Entonces, ahí determinamos la ubicación del I-radio. Ahora, hay un ejercicio que está en la guía que les voy a dar. Aquí puedo hacer formas bien especiales. Quiero una cosa, es como así. Y, Profe, cuénteme. consulta con el tema en el X. Ahí siempre sería 60, ¿verdad? Dentro del área 1, área 2 y área 3 lo O multiplico. cero, Siempre. dependiendo de dónde yo ubique el eje coordenado, porque yo acá me puse los ejes coordenados aquí. Y X, y podríamos decir que aquí está Y. ¿Ya? Pero perfectamente podría haber puesto Y acá. Y perfectamente podría haber puesto mis ejes coordenados aquí. En cuyo caso las distancias serían desde aquí y desde X. ¿Sí? La ubicación del eje coordenado es arbitraria y conveniente. Ahora, ¿qué pasa si yo me hubiese dado... No nos metamos ahí todavía. Y vamos para acá. Supongamos que... tenemos esa área. Bonito. ¿O no? Hagamos un poquito más simple. Ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Dividir en áreas convenientes. Entonces, Componer. tengo esa área. Tengo esa área. Malo la área del... Y esas áreas suman. La que están... ¿Ya? Pero también tengo unos vaciados. Que son S y S. Y en ese caso, las áreas restan. ¿Ya? Entonces, este triángulo tiene un centroide, ya veíamos, en el tercio, y en el tercio está como por ahí. El cuadrado o rectángulo obviamente tiene el centroide acá a la mitad. La circunferencia lo tiene por ahí. Y esta semicircunferencia lo tiene como por ahí. ¿Ya? Entonces tengo las coordenadas X e Y de cada una de las cuatro áreas, que serían el triángulo, el cuadrado, la circunferencia y la semicircunferencia. Esta suman y esta restan. ¿Ya? Aplicamos exactamente lo mismo. Cuando vaciamos, el signo es negativo. Cuando tenemos áreas sólidas, ¿no es cierto?, el signo es positivo. ¿Bien? Dejémoslo hasta ahí, después vamos a ver ejercicios prácticos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Centroide. Concepto que vamos a ver de aquí para adelante muchas veces. Tenlo claro. Ahora, tenemos un concepto. Vamos a ver acá. Y este es este de aquí. Ese es el X por dA. Es el primer momento del área respecto a Y. Primer momento de área respecto a Y. Ya, este que está acá arriba. En el fondo es el de área multiplicado por la distancia al eje Y. Ya no se confundan con... Usted puede decir, profe, se equivocó porque aquí X y aquí Y. No, porque X es la distancia
ahí. ¿Ya? Y por analogía, este de acá es lo mismo. Primer momento de área respecto a X. ¿Ya? Lo señalo porque ahora vamos a ver el segundo momento de área. Y lo ponemos acá. Entonces, segundo momento de área. También conocido como el momento de inercia o segundo momento de inercia. También llamado momento de inercia de área. Indistintamente cualquiera de los tres nombres. Sí. El que más usamos, este de acá, segundo momento de inercia, aunque más bien solemos llamarle momento de inercia. ¿Ya? Lo llamamos por el apellido. Y no sé si ando con mucha manzanita. Creo que no. ¿Alguien tiene una regla? ¿Una regla? ¿Una regla? No está el Doraemon. ¿Ah? Doraemon se fue. ¿Ya? No sé. El malo. Qué planado ahí. ¿Qué tenéis? Nada. ¿No? Capuchino. Fíjense, le voy a aplicar una flexión. Ahí. Aquí no se me pasa nada. Estoy cansado. Estoy aplicando una flexión. ¿Ya? Esta flexión es por efecto de una fuerza que le estoy aplicando, ¿no es cierto? Claro. Ahora esa flexión también la puedo aplicar por un momento. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Ay, ¿y cuánto me cuesta esta cuestión? 500 pesos, te compro tres. No. Que no le va a pasar nada. Ya. Vamos a trabajar en el rango elástico. Tranquilo. El límite de rotura de la ¿Ya? regla. Yo le aplico un momento a esto y se flecta, no se pandea. Inténtalo ¿Ya? al revés. El otro día el ministro que está para candidato a presidente, ¿cómo se llama? El ministro Poduje, ¿ya? Dijo, no, esas vigas ahí están pandeadas. No, pues no están pandeadas, están flectadas. Acuérdense que pandeo es esto. Esto es pandeo. ¿Ya? Aquí le estoy aplicando una flexión, ¿no es cierto? Se flecta. Pero ¿qué pasa si al mismo material le aplico el mismo momento en este sentido? No se puede. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Le costó más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre eso? Por su forma, su geometría. Entonces, tengo le aplico la flexión. Y tiende a afectarse, ¿no es cierto? Sí. Pero eso es si le aplico una fuerza. Perpendicular ahí al Pensemos que está apoyada, ¿no es cierto?, en ambos extremos. Pero no ocurre lo mismo si es que tomo el mismo material tal cual lo acabamos de ver en el ejemplo práctico que les mostré. Sí. Le aplico la fuerza ahí, lo tenemos apoyado acá.
pero aquí prácticamente no hay flexión y aquí sí, para la misma carga. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? Obviamente, uno está ubicado así y la otra está ubicada de esta forma. Bueno, por la disposición geométrica, la cantidad de el expresor que tiene que atravesar la fuerza. ¿Cómo que quiere? En la misma área, ¿no es cierto? Sí, En pero un tiene caso, una disposición diferente. vamos a definir un eje de flexión. El eje de flexión pasa por ahí y aquí pasa por ahí. Aquí está el eje de flexión, ¿no es cierto? Y aquí está. Ahí. ¿Cómo está dispuesta el área respecto del eje de flexión? Una va en el mismo eje, una paralela, por así decirlo. En ambos casos, no, en ambos casos tenemos un eje de flexión aquí a la mitad del área. Respecto de ese eje de flexión y respecto de ese eje de flexión, que pensemos que es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esta área y esa área? Que una es transversal y la otra es longitudinal. Ya, sí, obviamente. En la primera se hace más tracción y No, respecto del área, solamente. No pensemos en la carga, en el esfuerzo, nada, el área. El área sobre el segundo del eje mayor. No, el mismo área. Estoy tomando el mismo elemento. Pero a lo mejor por ahí va a ir. Ahí es más momento. Olvidemos el momento. El área. Diferenciemos. El área es la misma. Esta área y esta área son iguales. ¿Ya? Lo que está ocurriendo, o más bien, en cuál caso el área está más cerca y en cuál está más lejos del eje de flexión. Una está casi al lado y la otra La está muy lejos. segunda. O La segunda, ¿no es cierto? Podemos decir que aquí el área tiende a alejarse del eje de flexión. Y acá el área está más cerca del eje de flexión. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos? Acá yo digo, el área está distribuida cerca del eje de flexión y el área está distribuida más lejos del eje de flexión. Entonces, en la medida que la distancia al eje de flexión es mayor, aumenta la resistencia a la flexión. ¿Bien? El segundo momento de inercia entonces cuantifica la resistencia de una sección ante el esfuerzo de flexión respecto de un eje en particular. ¿Ya? O podemos decir que también cuantifica qué tan, comillas, lejos o cerca está distribuida el área respecto de este eje de flexión. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una viga, hola, Un poquito tarde. una viga y tengo este material. Tengo ese material, esa sección para hacer una viga. 6 metros de largo para hacer una carga. ¿Qué me conviene más? ¿Hacer esto? O eventualmente, imagínense ustedes, tomo el área, la divido, tomo área 1, 2 y 3 y la dispongo de esta manera. ¿Cuál va a resistir más la flexión? El T. ¿Ah? En H. O en La sección doble T, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy alejando el área del eje de flexión. Por eso las vigas tienen forma de Y. ¿Ya? Porque lo que buscan es con una determinada cantidad de material obtener una mayor resistencia a la flexión. ¿Ya? Y por eso las latas del techo son así. ¿Ya? No es para que corra el agua, es para aumentar el momento de inercia y poder caminar encima de ella sin que... Como el animal. Me he visto, me pasó, pero no sabía. Cuando era joven me dedicaba a arreglar el techo. ¿Qué lo salvó? ¿Ah? ¿Qué lo salvó? Un clavo que queda enganchado y dura.
Y mi amigo mi amigo era flaquito, me agarró la mano así, y yo quedé enganchado de un clavo y de la mano de mi amigo, ¡ah! Y la mesa centro allá abajo. ¿Cuántos metros cae? Estamos, pero digamos lento para... Ahora, profe, Ya, ojo, el momento de inercia. A ver, el centroide es una propiedad, podríamos decir, no una propiedad, una propiedad geométrica del área. El centroide depende del área. Lo mismo que el momento de inercia. Pero el momento de inercia no depende solo del área. Depende además de un eje de referencia. El momento de inercia es respecto de un eje de referencia. ¿Ya? Entonces, yo puedo obtener el momento de inercia respecto de este eje, pero también puedo obtener el momento de inercia respecto de este eje. ¿Ya? Entonces, veamos cómo lo calculamos. No es mala idea. Vamos a considerar algo parecido a lo anteriormente visto. Definamos unos ejes coordenados X e Y. Definamos un área que la vamos a dividir igual que esta que está acá, ¿no es cierto? Y vamos a darnos un diferencial de área que va a estar aquí. Un diferencial. Y ese diferencial de área va a estar ubicado a una distancia X del eje Y y a una distancia Y del eje X. Entonces, ojo acá, momento de inercia respecto, acuérdense que el momento de inercia es una función del área, pero respecto de un eje en particular. ¿Ya? Yo tengo un área, puedo decir momento de inercia respecto de esta área, o eventualmente, perdón, de este eje, o respecto de este eje, o bien respecto de este eje, o respecto de este eje, o respecto de este eje. ¿Ya? Convenientemente lo vamos a ver por qué después. ¿Ya? Entonces, respecto del eje X, que sería este que está acá, es la sumatoria de los I cuadrado por D área. Fíjese que este es el primer momento de área con X, y es lo mismo, pero en este caso con Y, ¿no es cierto? Respecto de X, era este. Y respecto de X, ¿ya? Este es Y respecto de X, pero cuadrado, por eso es el segundo, ¿ya? Primer momento de área, segundo momento de área, ahora Y cuadrado, ¿ya? Y respecto del eje Y, es exactamente lo mismo, pero ahora con la distancia X cuadrado.
Y si hacemos este diferencial de área muy pequeñito, tendiendo a 0, transformamos esta sumatoria en una integral de I cuadrado por dA. Y acá sería lo mismo, integral de I cuadrado por el. Perfecto. Perdón, ¿en qué unidad estará dada? Bueno, si hay que una distancia cuadrada, una unidad cuadrada. ¿En qué unidad está dado el momento de inercia? No, porque vamos multiplicando por el diferencial del área. Cuarta. Porque el área está dado en centímetros cuadrados, la distancia en centímetros cuadrados, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, centímetro cuadrado. Milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados. Lo habitual es centímetro cuadrado, ¿ya? Ahora, tú vas a un catálogo de vigas, ¿ya? Y este es un valor que te entregan las tablas, los parámetros del fabricante. O sea, decir, el momento de inercia de esta viga es tanto respecto del eje centroidal, ¿ya? Entonces, unidades. Milímetros cuarta, centímetros cuarta, metros cuarta, ¿no es cierto? Pero esta es la más habitual. Teorema de los ejes paralelos. O teorema de Steiner. Teorema de Steiner. Si yo tengo el momento de inercia respecto de un eje en particular y quiero saber el momento de inercia respecto de otro eje que sea paralelo al anterior, aplico Steiner. Por ejemplo, tengo esta viga. Ahí tengo el centroide, ¿ya? Entonces voy a obtener, por ejemplo, el momento de inercia centroidal respecto de X. ¿Ya? Centroidal en el eje X que pasa por el centroide. Pero por algún motivo, ya vamos a ver en algunos casos, necesito saber respecto de este es Y centroidal, este es X centroidal. Supongamos que quiero sacarlo respecto de este Y y respecto de este X. ¿Ya? Entonces, teniendo el momento de inercia respecto de este eje, con Steiner yo puedo obtener el momento de inercia respecto
de este eje. ¿Ya? De ahí que se llame teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hacemos? Dice la formulita. Dice aquí, sirve para calcular el segundo momento de inercia de secciones compuestas. Ya lo vamos a ver, claro. De la misma manera que yo puedo calcular el centroide de esta área, dividiéndola en áreas más pequeñas, de las cuales yo puedo determinar fácilmente el centroide, con el momento de inercia puedo hacer lo mismo. Si yo conozco el momento de inercia de este rectángulo respecto de su eje centroidal, respecto de este rectángulo en relación a su eje centroidal y lo mismo acá, puedo calcular el momento de inercia de la sección completa. ¿Y eso por qué? Porque aquí ya tengo el trabajo que hizo alguien anteriormente calculando los momentos de inercia centroidales y basales para distintas secciones que son las características. No nos vamos a poner creativos acá, vamos a trabajar con rectángulos, circunferencias, triángulos y eventualmente alguna semicircunferencia, pero no más que eso. Entonces está todo definido. ¿Ya? ¿Cómo es la formulita? Ahí está. Tengo un área. Tengo sus ejes centroidales. ¿Ya? Y tengo el momento de inercia, conozco el momento de inercia respecto de los ejes X e Y, que son estos que están acá, ¿cierto? Puedo sacar entonces, si tengo ubicado el centroide, insisto, y tengo el momento de inercia respecto de este eje, puedo sacarlo respecto de este. Y si tengo respecto de este eje, puedo sacarlo también respecto de este eje Y, según las fórmulas que tenemos. Entonces, usemos el mismo ejemplo y calculemos el momento de inercia de esta sección. Hagámosla aquí para no equivocar. ¿Verdad?
Misma medida, ¿sí? Entonces, ¿a qué altura está esto? El centroide 79,2. ¿Cierto? Ahí. Por ahí. Este es el centroide, por lo tanto, este es el eje X centroidal y este es el eje Y centroidal. Muy bien. ¿Cuál es el momento de inercia respecto de una sección rectangular o cuadrada? Respecto de su centroide. Si esto es B base, esto es H, el momento de inercia centroidal de este rectángulo respecto del eje X, XC o X, X. BH cubo partido por 12. ¿Está calculado? Está bien. ¿Ya? Alguien hizo ya la integral y lo determinó. ¿Ya? ¿Cómo sería, por analogía, el momento de inercia respecto de I? Muy bien, H de cubo partido por 2. Aquí podemos ver que un poco esta formulita explica lo que vimos al principio. Se fijan que la altura incide significativamente al cubo, la base solo con exponente 1. Entonces, si yo aumento la altura al doble, ¿cuánto aumenta el momento de inercia? ¿Cuánto dijo el ingeniero? 2 al cubo. O sea, 2 por 2 por 2, 8. Entonces, si la altura aumenta el doble, el momento de inercia va a aumentar 8 veces. Pero si la base aumenta el doble, el momento de inercia aumenta el doble. ¿Ya? O sea, ahí podemos matemáticamente ver que la altura incide mucho más que la base en el momento de inercia. Por eso, la regla que teníamos, ¿no es cierto?, en un sentido se flectaba y en el otro no. Porque tiene un momento de inercia mucho mayor en el sentido vertical. Ya, entonces, teníamos cuál es el área 1, 2, 3 de arriba hacia abajo. 1, 2, 3. Momento de inercia tiene, acá pongamos centroide 1, acá tenemos un centroide del área 2, y acá tenemos centroide del área 3. Y tenemos la ubicación del centroide del área total, ¿no es cierto? Que era, ¿acá cuánto? 79,2. Este de acá está ubicado a 5. 5. Ah, pero ojo, ahora no me interesa esto. Me interesa en X, ¿no? Tengo este centroide para cada una de las tres áreas. Lo que me interesa es la distancia
desde este centroide hacia el eje que estoy considerando, el eje centroidal del área. Entonces, me interesa esa distancia. ¿Me ayudan? Esto está Estaba 60 y 2. a 60, o sea, son 19,2. ¿Me están siguiendo, no? Si no me están siguiendo, díganlo, porque me queda explicar. Esa distancia, ¿cuánto sería? Sería 79,2 menos 5. ¿Me están siguiendo? Veo ahí algunas frentes arrugadas. Supongamos que no se entiende. Me imagino que tienen dudas. Es la distancia desde el centroide, ya delante calculé el centroide del área. ¿Ya? Aquí está, ese centroide. Entonces, para calcular Steiner, calculo el momento de inercia de cada área, que esté aquí, el área, que ya lo tengo, y la distancia desde el centroide del área hasta el centroide general. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, llamemos a esta distancia el I sub 3. A esta distancia la vamos a llamar el I sub 2, ¿ya? Que es la distancia del centroide del área 2 al centroide global. El I3 es la distancia entre el centroide de la área 3, que es esta que está aquí, esa área estoy analizando, tiene ese centroide. Y desde aquí hasta el centroide general, que es este, están los 74,2. Aquí tengo 19,2 entre esta área, es el área 2, ¿cierto? Ahí. Y en este caso, tengo el área 1, que es esa que está ahí. Y la distancia entre el centroide del área 1 y el centroide global, ¿cuánto es? Profe, no es 74,2 o no. Sí, porque No, no, este vale no, 10. Este vale 10 y esto es 5. Perdón. ¿Sí? Entonces tengo 79,2 menos 5. ¿Sí? ¿Y cuánto sería entonces la distancia I3? 120 menos 79. Tengo la altura total, que es 130, Pero esa hasta arriba. menos 10, ¿no es cierto? 120 menos 79. ¿Verdad? 120 menos 79,2 sería 40,8. ¿Sí? Estamos trabajando con 40,8. sí, 40,8. ¿Me sigue? Entonces, hagámoslo ordenadito. Veo disperso realmente, pero lo vamos a hacer ordenadito. Hagamos una tabla. Área. De hecho, por ahí en internet hay algunas planillas Excel que te ayudan a calcular esto de manera rápida. 1, 2. El área 1 ya habíamos calculado, 2004. El área 2, 2000. Y el área 3, 800. El otro, la distancia, el I. El I1, 40,8, 19,2. Y
y 74,2. Calculemos el I cuadrado, por favor. 40,8 al cuadrado. 1664,64. ¿Ya? Para esos números tan grandes, ¿necesitamos decimales? Probablemente son más pequeños. No. Redondeemos a la hora más. 19,2 al cuadrado, por favor. 368. Y 74,2 al cuadrado. 5505. Vamos a hacerla toda, B y H. El área 1 tiene B 120 y H 20. El área 2, 20, el ancho y la altura 100. Y la última 80 y 10. Y XC, que es BH cubo partido por 12, por favor. Y 80.000. Sí, puede ser porque el 120 se va con ese 12. 80.000. 8 por 10 elevado a 4. ¿Y el otro? Sería 10 elevado a 6 por 20 partido por 2. Es más fácil verlo de 1667. no, 1.666.6. Muchos 6. 1.666.666. ¿Cómo hacer? The number of the beast. ¿Cuánto diríamos entonces? 1,7 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para eso la notación científica. ¿Y en el último? Prácticamente igual. 6.666. ¿Cuánto sería entonces? 6,7 por elevado. 6,7 por 10 elevado a 8. Ya. Por eso el Excel es bueno. Excel falta. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Me falta. Tengo tengo el área. Habría que hacer el cálculo nuevo ahora. ¿Cuánto sería el I sub X? I sub X. Y
X sub XC más área por igual. Entonces, multiplicamos Esos valores ya están allá. Entonces, este fórmula está ahí. por este Yo tengo una calculadora aquí. más este. Vamos a la segunda cadena. Ya. Ahí, cuadrado. Lo hacemos tarea una cosa. Ahí, o ahí en el recreo lo calculamos después por problema. Entonces, Estamos en recreo. atención, ¿estamos en recreo? Ya. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular esto. Tengo el I centroidal en X que está acá y lo sumo a la multiplicación del área maligna. Lo calculo aquí, lo calculo aquí, lo calculo aquí y lo sumo. Y ahí tengo el momento de inercia de esa sección. Profe, después todos esos se suman. O Estos sí, estos tres. ¿Qué es lo que pasa? Que con Steiner yo saco el momento de inercia de esta área respecto de este eje. Saco el momento de inercia de esta área respecto del eje centroidal y el de esa área respecto de ese eje. Entonces tengo los tres momentos de inercia respecto de un mismo eje y ahí lo puedo sumar. Mientras más grande el momento de inercia, ¿qué significa en ese caso? ¿Ah? Si es más grande el... Si el momento de inercia es mayor, la resistencia a la flexión es mayor. Entonces, esto lo hacemos como primer paso para lo que sigue, que es esfuerzo de flexión. Es lo que vamos a ver después del rectángulo. Es bien mecánico esto, hay que entenderlo bien. En la prueba van a tenerlo el formulario, no hay drama con eso. Tienen que trabajar ordenadito, ordenadito. La tabla es un buen, una buena herramienta para trabajar en esto. Ahí está. Carlos, se me agotó el lápiz, no tenía uno que me puede prestar. ¿Una qué? No tengo plata, loco.